Quería hablarles de algo que ustedes ya saben y conocen y que casi ni les va a interesar. Pero vamos a hablar igual en el nombre de Jesús. No, les va a interesar y mucho, porque vamos a hablar del bautismo. Cuando hablamos de los tipos de bautismo, podríamos hablar de 4. Una vez predicamos hasta el 5.º bautismo, pero no me quiero meter en ese tema, lo vamos a dejar para más adelante. Quiero hablar del bautismo por inmersión, el bautismo en las aguas. Y quisiera que podamos hoy aprender algo más. Cuando hablamos de esto, entendemos que esto pertenece al curso de bautismo y que esto debería ser para aquellos que están por pasar por las aguas en estos próximos días. ¿Cuántos se van a bautizar en este próximo fin de semana? 1, 38, 62. Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos ya están bautizados? 28, 30. No, está bien. Está bien, confiamos en el Señor y le creemos a esa mano levantada. Pero yo quiero contarles mi propia experiencia. A mí me ha pasado que cuando llegó el momento de bautizarme, entendí que no era necesario para mí. Y en algún momento, sencillamente, lo dejé pasar. Luego, cuando nos fuimos a casar, estábamos en un momento espiritual diferente, distinto. Y entonces, previo a esto, habíamos hecho un pacto de santidad un tiempo antes de casarnos. Y entonces entendí que era correcto pasar por las aguas. Pero cuando pasamos por las aguas del bautismo, pasó y fue algo muy de trámite, no fue algo tan trascendente, ¿no? Y yo me quedé como con esa sensación de que algo había faltado. Pero en realidad, de parte de Dios, estaba todo. Si ese día yo hubiese tenido la madurez suficiente, la voz hubiese tronado del cielo, hubiese descendido como paloma y el bautismo hubiese sido igual que el de Jesús. La diferencia entre mi bautismo y el de Jesús justamente era yo. Por eso es que durante un tiempo, en cada ocasión, medité sobre el tema del bautismo y fui comprendiendo que todavía tenía que aprender, que había cosas que Dios quería enseñarme y las guardé, las recibí en cada ocasión en mi corazón. Así que la idea es que lo que vamos a predicar hoy sea para los que ya están bautizados, pero si les sirve a algunos de los que están a punto de bautizarse, genial. Y si tenías la intención de no bautizarte, sea el Señor quien nos esté llevando a la acción correcta. Amén. Bueno, vamos entonces, hablando del bautismo, a entender que el bautismo es una de las cosas más valiosas, uno de los pasos más importantes para cada uno de nosotros. Tenemos que entender que todo cristiano, para decirse cristiano, todo hijo del Señor, para llamarse hijo, debería pasar por las aguas del bautismo. Todo aquel que ha venido a Jesús debe tomar la decisión de bautizarse. Y si todavía no ha llegado a Jesús, hoy es una muy buena oportunidad para llegar al Señor. Permiso, ya vuelvo. Para llegar a Jesús, decía. Así que vamos a entender que el todopoderoso Dios tiene planes que son gloriosos, muy altos, y a veces los podemos captar claramente y a veces no. Así que la idea es que hoy podamos aprender a darle valor al bautismo. Verdaderamente es una fiesta y tenemos que entender que es un momento muy grande. Una de las principales preguntas, que es la que menos voy a desarrollar como respuesta, tiene que ver con el para qué bautizarse. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué cambia la vida del que se bautiza? Tiene que ver, y no lo voy a predicar, sino que quiero hacer énfasis de eso ahora. Para poder tocar cosas en el servicio de Dios, tenés que pasar por las aguas del bautismo. Para bautizarse es para justamente hacer lo que hizo Jesús. Hay cosas que hizo Jesús luego de bautizarse que son el ejemplo claro para nosotros. Lo primero que hizo Jesús fue relacionarse con el Padre y con el Espíritu de otra manera, con mucha más profundidad y más cercanía. Lo segundo que pasó fue que resistió al diablo con mucha sabiduría.
Para cada propuesta mentirosa del enemigo, Jesús tuvo una respuesta sabia, alta, que dejó muy mal parado y quedó documentado de tal manera que la humillación para Satanás sea por siempre. Así que no solamente lo venció en la cruz, sino que también resistió por haber pasado como hombre, porque no portaba deidad en esa ocasión, sino que era un hombre, como vos, como yo, un ser humano, que estaba bautizado y entonces bajo la sabiduría del santo tuvo respuestas muy sabias y muy altas. Después usted puede meditar y leer cada una de ellas. Pero lo próximo que hizo Jesús fue, comenzó a predicar, decirle que está al lado, comenzó a predicar. Luego de ese momento comenzó con un mensaje claro y preciso, un mensaje del que no se habla mucho. William Morrow decía que este tema no se enseña en ningún instituto bíblico. 5 años de instituto, 1 año de Earson, una superación ministerial posterior, 8 años, carreras teológicas de 12 años, y no hay una materia que hable de reino. Y verdaderamente el mensaje de Jesús fue el reino de Dios. Y el Señor dijo, y posiblemente en estos días vamos a estar metiéndonos un poco más en ese tema, pero el mensaje de Él fue que el reino de Dios había llegado. Y eso nos otorgaba a nosotros la libertad de toda aquella soberanía negativa que tenía el enemigo, y ahora tenemos una libertad pura, verdadera, alcanzada por la gracia del Todopoderoso Dios. Así que aquellos que creían que andaban libres por la vida, en realidad lo que estaban era enredados con los planes del enemigo, y estamos creyendo que lo que hizo Jesús es el modelo para cada uno de nosotros. Podíamos entender entonces que luego del bautismo, principalmente, lo que vamos a estar es capacitados para resistir al diablo y capacitados para la extensión del reino, para predicar un mensaje de salvación a aquellos que se pierden, para generar una multiplicación en el nombre de Jesús. ¿Qué es el bautismo en las aguas según la Biblia? Bautismo significa, y proviene del griego, de la palabra baptizo, lo hemos hablado muchas veces. Esto significa sumergir, pero también hay una acepción con respecto a esta palabra que tiene que ver con lavamiento en agua. Por eso es que algunas religiones la han tomado y la han deformado, y entonces en su evento de bautismo lo hacen por aspersión. O sea, salpican un poquito de agua o mojan la cabeza o mojan un sector del cuerpo. Lo que nosotros entendemos es que por un lado está el lavamiento y por otro lado está el bautismo. El bautismo debe ser por inmersión. Por inmersión. Cuando hablo de inmersión, ¿me entiende lo que le digo? Cuando nosotros bautizamos acá, viene el candidato al bautismo, estamos rodeándolo, lo inclinamos, lo hundimos en el agua y según cómo se porta, lo dejamos 15 minutos. No. Vemos, si sale, era de Dios. No. Entendemos que es un momento muy especial y lo que queda ahí abajo es el viejo hombre. Mirá lo que está al decir, adiós viejo hombre. Pero sale uno renovado, bendecido, que anda de victoria en victoria y de poder en poder. Marcos 7, versículo 4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Lo que está enseñando el texto es que había que lavar los utensilios, guardar los lavamientos de los vasos, de beber, de los jarros, de los utensilios de metal que estaban usados por ellos. Lucas 11, versículo 38, cuenta que un fariseo quedó sorprendido. El fariseo, cuando vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pensando en el mismo Señor Jesús. Entiendo entonces que podemos hacer una diferencia entre el lavamiento como ritual y el bautismo. Y allí entonces vamos cobrando razón en la manera en que nosotros actuamos. ¿Qué es el bautismo en las aguas según la Biblia? El significado espiritual del bautismo simboliza arrepentimiento y perdón. Cuando los fariseos le preguntaron a Juan, ¿por qué pues bautizás? La respuesta fue, yo bautizo con agua, haciendo referencia al acto simbólico de arrepentimiento que hay detrás de esto. Si quiere anotar un pasaje, porque yo sé que todos ustedes traen la Biblia que corresponde, Mateo 3:11, y si no anoten el celular, Marcos 1:4 al 5. Arrepentirse
es cambiar de rumbo. Arrepentirse sencillamente es yo voy hacia la muerte y de repente soy aquel que está siendo alcanzado por la gracia, por la misericordia y giro y voy rumbo a la vida. Ministralo al que está al lado, decirle, pega la vuelta. Aleluya. Así que tengo que entender que mi vida tiene que dar testimonio de eso. Yo no puedo decir, mi vida cambió porque me pegué un chapuzón. Yo tengo que decir y mostrar que soy un portador de la gracia del cielo, que soy un hombre nuevo, ya no soy el de antes. Y entonces estoy dando testimonio que el hombre viejo quedó sepultado y que ahora me levanté en victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que ya queda atrás, se le da la espalda al pecado y se comienza a vivir una vida que es para Dios. De esta manera, Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien pronto vendría y perdonaría todos los pecados de ellos. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 9, versículo 2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego el versículo 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. En Marcos 2, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. La labor del Señor era manifestar que venía algo tan grande, que la fe que había en ellos era suficiente para la obra que haría a tiempo posterior y traería su efecto en aquel presente, trayendo sanidad y libertad para la gloria de Dios. Versículo 10 de este mismo pasaje dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese es nuestro Jesús. Pégale un codazo al que está al lado, decir, ese es nuestro Jesús. Primera de Juan, versículo 9 del capítulo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que aprender este ejercicio. Debemos hacerle saber al Señor de nuestra condición de pecadores. ¿Cuántos de los que están acá estuvieron pecando en estos días? 1, 3. ¿Los demás están... problema en el hombro? No. ¿Cuántos dijeron una mentirita suave? Cuando viene alguien que es muy feíto y te dice, soy lindo, vos... uno dice, ¿cómo te lo digo? No, lindo, no, pero no, y uno empieza, pero terminamos acomodando una verdad y eso es una pequeña mentira. Y con una pequeña mentira es suficiente para quedar descalificados de la gracia. Ahora, no es que esa pequeña mentira te dé permiso para decir, bueno, ya que vamos a pecar, ¿no? Lo que necesitas es todo el tiempo ser limpio a través de tu confesión. Por eso es bueno que todo el tiempo vayas delante de Dios diciéndole que Él te muestre cada uno de tus errores, porque hay cosas que quedan ahí casi justificadas en el instante. Y vos sabés, Dios, que le tuve que decir así para zafar, vos sabés que yo hubiese hecho otra cosa, pero bueno, y no se trata de darle explicaciones. A Dios no le tenés que explicar porque Él conoce perfectamente tu corazón. Lo que hay que hacer delante de Dios es simplemente confesar tu culpa y recibir esa gracia que te hace limpio y te renueva para la gloria de Él. Para la gloria de Él. Porque dice el pasaje que leíamos que si confesamos nuestros pecados, por supuesto, al Todopoderoso, Él es fiel. La primera condición y lo mejor que nos puede pasar cuando vamos a confesar algo es que quien esté oyendo sea fiel. Y luego dice que es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Vamos entonces al tema del bautismo. El bautismo en las aguas también simboliza la muerte y la resurrección.
Romanos 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al momento que somos sumergidos, nacemos cuando salimos del agua como nuevos creyentes. El agua simboliza el lugar de la sepultura, la muerte. La antigua manera pecaminosa de vivir queda atrás e iniciamos una vida nueva. Una vida nueva. De esta misma forma, entonces, al salir del agua, entendemos que vino una resurrección sobre nosotros, una nueva vida que es con Cristo. Colosenses 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, algunos de nosotros podríamos decir, sí, yo sé que murió el viejo hombre, pero el nuevo hombre empezó bien, pero ahora ya está peor que el viejo hombre. Y la idea es que tenemos que ir al Todopoderoso en confesión, abriendo nuestro corazón y determinando que le damos inicio a un ciclo glorioso en Jesús. Romanos 6, versículo 4, que ya leímos, leo en la versión de la NBI, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Mirá al que está al lado, decirle, ¿cómo está tu vida nueva? Solo se trata de darle lugar a Dios. Permití que Él haga, permití que Él te aconseje, permití que Él escuche tu confesión, permití que Él escuche de tus debilidades, permití que Él te edifique, permití que Él te lleve al cumplimiento de su voluntad que es perfecta. Debemos dejar que Él haga la obra en cada uno de nosotros. ¿Quién puede recibir el bautismo? El bautismo en agua es para todos los creyentes, por lo tanto, todo el que cree en Jesús y recibe su palabra puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizado tiene que haber una convicción en nosotros, y esto es de que somos pecadores. Eso es lo que le pasa a todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Primero que nada, recibió convicción de pecado, supo que era pecador, que no había salida, que la condena era el lago de fuego y azufre por la eternidad, y se aferró en la fe a Cristo y fue salvado y limpio para la gloria de Dios. Así que debemos creer en esto y debemos saber que necesitamos a Cristo en nuestras vidas para ser salvos. Sin Cristo no podemos tener planes de eternidad. Necesitamos al Señor Jesús. Romanos 3, versículos 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es en Cristo que tenemos acceso a todas las promesas y a su bendición. Dice Hechos 2:38, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También en esto vamos recibiendo instrucción que Dios nos prepara y nos capacita para soltar más sobre cada uno de nosotros, para ser usados por el poder de su Santo Espíritu. Uno de los ejemplos de personas que fueron bautizadas, registradas en la Biblia, fue un etíope, un funcionario de la reina de Etiopía. Ahí en Hechos 8, 26 al 40, no lo vamos a leer todos, pero esa conversación entre el eunuco y Felipe es muy conocida entre nosotros, pero vamos a leer algunos de los pasajes nada más, algunos de los versículos. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizada? Ese tiene que ser la sensación en el corazón de cada una de las personas que van a llegar al día del bautismo, pero también tiene que ser la sensación de todos aquellos que ya hemos pasado de una manera simbólica, ocasional, que solamente nos bautizamos. Nosotros no vamos a rebautizar a nadie, pero sí podemos en el poder del Espíritu Santo
lograr que cobre valor aquella acción que tuvimos hace tiempo atrás y que hasta hoy no habíamos valorizado como deberíamos valorizar. Y esto será para la gloria de Dios. Respondiendo entonces, el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro, descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. De eso se trataba la experiencia. ¿Por qué es importante entonces el bautismo en el agua? El bautismo en el agua es importante porque es un paso de fe que confirma que la persona se convierte a Cristo. Vos recibiste a Cristo, vos das testimonio de que sos cristiano, vos hace un mes, 2 meses, hace un año que venís a la iglesia, ahora en este paso de fe estás confesando, estás manifestando públicamente, dando testimonio de que Cristo vive en vos. Marcos 1, 4 y 5 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados y salían a él de todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Escuche, confesando sus pecados. Hechos 2, 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. 8 12 del libro de Hechos dice cuando creyeron a Felipe que anunciaba, porque Felipe cuando se encuentra con el eunuco venía de una gran campaña multitudinaria que está relatada en este pasaje del capítulo 8 y dice cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Miles de personas estaban llegando a Cristo y el Señor los llama a una misión específica, personal, a trabajar con ese eunuco. Entendemos que Dios sigue todavía operando de la misma manera y manifiesta misericordia con uno o con miles, siempre se glorifica. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, como leíamos recién, y él simplemente declaró, ¿qué impide que yo sea bautizado? La Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo. Marcos 16, 16, decirle al que está al lado, serás salvo. Por tanto, cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, comprende el Evangelio, debe ser bautizada como muestra de que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Lo que dice Gálatas 2:20, la iglesia del pastor amigo nuestro, el pastor donde congregaba mi mamá, el pastor López, justamente tiene por nombre, Cristo vive en mí. Si querés confesarlo vos también, Cristo vive en mí. Aleluya. Mire, Gálatas 20, versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. De eso se trata. Otro punto importante es que las personas que reciben el bautismo en Cristo pasan a ser parte de la familia de Dios. Generalmente entendemos esto como parte de la casa. Lo que se pone es la camiseta de la casa, sos parte del equipo, sos parte de la familia, pero también lo llevamos, y esto trasciende, a hablar del reino. Ahora sos del reino de nuestro Señor Jesucristo, de la familia de Dios aquí en la tierra, miembros del cuerpo de Jesucristo. Gálatas 3, 27 y 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo. Decláraselo al que está al lado, somos uno en Cristo. Ante esta pregunta, ¿puede alguien ir al cielo sin pasar por las aguas del bautismo? Seguramente podemos, y no quiero tomar mucho tiempo con esto, pero seguramente podemos ir al caso de una persona que está enferma, alguien que se le predica en su lecho de muerte en el hospital y recibe a Cristo y pocas horas después parte. Uno de los ejemplos bíblicos es el ladrón de la cruz junto a Jesús, que recibió a Jesús en su corazón, aceptó en fe la obra de Cristo y luego inmediatamente partió. El texto nos enseña, ahí en Lucas 23, versículo 42 y 43, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
había entendido cuál era el mensaje del Señor. No todos habían entendido, todos buscaban el favor, el milagro, la salida, pero él estaba entendiendo que se trataba de algo nuevo. Y entonces dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él podría haber dicho, así como levantaste un muerto, como sanaste un paralítico, ¿por qué no me bajás de la cruz sin que nadie se dé cuenta? ¿No? Y se iba de ahí. Pero él tuvo la altura para pedir, cuando vengas en tu reino, teneme en cuenta. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículos 42 y 43. Dios tiene un destino eterno para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. ¿Quién puede bautizar? Pueden bautizar los que predican, los que hacen discípulos para Cristo, debido a que fue el mandato del Señor Jesucristo y sus discípulos. Muchas veces en la iglesia actual, por cuestión de orden, por cuestión de consagración, solamente se lleva adelante a través de pastor, obreros, copastores, parte del equipo. Pero Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato de Jesús. Dijo Jesús que se debería bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A partir del libro de Hechos vemos cómo los discípulos cumplen con ese mandamiento, y entonces leímos ya 2:38 de Hechos, ahí Pedro soltando un mensaje, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, que ya lo leíamos. También versículo 41, 8 al 12, el 10 al 47 y 48. Y ahí vimos todos los que ya habíamos leído antes. La idea es que el Señor tiene planes gloriosos con cosas sencillas y nosotros tenemos que estar atentos a cada cosa sencilla para poder descubrir el proyecto glorioso que tiene Dios con cada uno de nosotros. ¿Cómo se debe bautizar entonces? Las Escrituras enseñan que el bautismo bíblico es por inmersión. ¿Cómo es el bautismo bíblico? Se debe sumergir a la persona totalmente en el agua. El bautismo del cual habla la Biblia no es regar un poco de agua o cumplir como lo hace la Iglesia Católica con bebés que ni siquiera tienen conciencia de lo que están haciendo, o como lo hacen algunas otras religiones mojando solamente el sector del cuerpo de alguien. Entendemos entonces que debemos apelar a la inmersión en el nombre de Jesús. Nosotros tuvimos que bautizar a una persona, a Maxi, uno de los primeros fieles de nuestra casa, que llegó con una enfermedad dificilísima de llevar adelante, atrofiado en todos sus músculos, en silla de ruedas, y aún con una tráqueo que le permitía hacer limpiezas y demás por los médicos. Y cuando llegó el momento de bautizarlo, charlamos mucho con mi pastor, con Vladimiro, cómo hacerlo, y entonces tomamos la decisión de hacerlo por aspersión, pero tratamos de mojar todo su cuerpo sin llegar con el agua, porque por supuesto por ese agujerito entraría el agua y él moriría ahogado. Entonces lo que hicimos fue tratar de mojarlo lo más posible, y también, como es un acto de fe, por supuesto nosotros tuvimos la actitud de hacerlo en fe, aunque no estábamos cumpliendo estrictamente la orden, pero cuando se puede debe ser, y tendrá que ser así siempre, por inmersión. Aconteció entonces en aquellos días, dice Marcos 1, versículo 9 al 11, que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, mientras subía del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu descendía sobre él como paloma. Y vino una voz desde el cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando vamos a este texto, y podríamos ir al de Mateo 3:16, que dice, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa experiencia de Jesús es la que debemos buscar cada uno de nosotros, los que están próximos a bautizarse y los que ya se han bautizado.
Yo no puedo decirle a los que ya se han bautizado, vamos a probar de nuevo para ver qué pasa, sino como decir, yo ya pasé por las aguas, ahora voy por lo que viene. Voy por lo que viene. ¿En qué nombre se debe bautizar? Estamos entendiendo, y todos ya lo repetimos muchas veces, que se bautiza en el nombre de... Ahí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Jesús. En algunos textos aparece esa enseñanza, pero es sencillamente la manera en que relata el autor de cada libro. Pero la principal enseñanza, habiendo salido de la boca del mismo Jesús, dijo que vayan, hagan discípulos y bauticen. Jesús fue quien centró la doctrina en esto y dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice eso Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es importante quedarnos en detalles, pero si usted quiere guardar esto para meditarlo, Hechos 19, versículo 5, dice, cuando creyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y lo que nos está enseñando la palabra es que justamente los que fueron enseñados tuvieron una experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Le dieron el mismo valor y ubicaron al Espíritu Santo donde tendría que estar. Así que usted puede leer después el capítulo 19 desde el 2 hasta el 7, hasta el 8, para poder descubrir allí lo que el Señor quiere enseñarnos a través de la palabra, pero la idea es que cuando Pablo les impuso las manos, dice el versículo 6, allí por el final, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban lenguas y profetizaban y eran entre todos como 12. Esa fue la experiencia. Pero el Señor se involucra con el bautismo, el Espíritu Santo se involucra con el bautismo y Jesús se involucró desde siempre con el bautismo. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? Es algo que no corresponde. No quiero entrar en muchos detalles y suena muy de dar palos, pero la verdad es que cuando la Iglesia Católica tomó y se conformó como tal en esa unidad romana, lo que hizo fue armar una única religión con todas las religiones y se quedó con varias de las costumbres, entre ellas la idolatría, adorar imágenes y demás, y en esto de presentar niños delante de una fuente, era lo que se hacía con el dios Moloch, entregar a los niños para ser quemados. Lo que entendemos nosotros y a distancia se trata de imitar a través de mojar con un poquito de agua a un bebé. Cuando hablamos de bautismo no estamos hablando de ponerle un nombre a alguien, sino que cuando hablamos de bautismo nosotros estamos hablando de un bautismo de resurrección. Muere el viejo hombre, nace alguien nuevo para la gloria de Dios. Así que deberá pasar por las aguas del bautismo aquel que tenga conciencia de qué es pecado y qué no es pecado y si Cristo reina o no reina en su corazón. Y la decisión, a pesar de las debilidades y las limitaciones que cualquiera de nosotros pueda tener para hacerle cumplidos a Dios todos los deseos que Él tiene sobre nosotros, deberíamos entonces entender que ya es el momento de pasar por las aguas del bautismo. Por otro lado, entonces, tiene que quedar muy claro que el bautismo en Cristo no tiene nada que ver entonces con los ídolos. Esa práctica se debía, si quiere guardar algún pasaje, Levítico 18, 21, Deuteronomio 12, 31, Deuteronomio 18, 10, el Salmo 106, 37 y 38. Levítico 18, 21 dice, no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloch. Yo soy el Señor. Determinante el texto. El bautismo debería entenderse como algo tan importante que Dios preparó a alguien para bautizar a alguien. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Jesús y alguien que fue consagrado desde el vientre para dos cosas. Para anunciar su llegada y para luego bautizarlo. Y ese fue Juan el Bautista. Por lo tanto, la condición de ser el que bautiza es algo muy importante, muy fuerte. El hombre que fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta labor fue Juan el Bautista. Lucas 1, versículo 13 al 17, si quiere guardar el texto. Dios lo formó para este llamado. Lucas 1, versículo 80, te lo va a dejar mucho más claro, de preparar al pueblo bien dispuesto para la manifestación del Hijo de Dios, para dar conocimiento de la salvación y del perdón de los pecados por la gracia y la misericordia de Dios. Este es el mensaje que
traía Juan el Bautista. ¿Quiere otro versículo? Lucas 1, 76 y 77, Juan 1, 6 y 7. Leo lo que dice Marcos 1, 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía, lo que estábamos leyendo hoy del agua, vio abrirse el cielo. Y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este acto tiene que ver con la presencia del mismo Jesús, con la manifestación del Espíritu Santo, con la intervención poderosísima y divina de nada más y nada menos que del Padre Dios, pero también con la obediencia, la sujeción de Juan, que hizo lo que se le mandó a hacer, que aunque fue respaldado en sus actos, aunque fue muy heroico lo que hizo, cumplió exactamente aquello para lo que fue enviado. Quizás no le tocó brillar tanto, quizás sencillamente tuvo que corregir y exhortar, y su final no fue físicamente hablando el mejor, pero eternamente seguramente a considerar como uno de los más grandes allí en la galería del cielo. Entendemos entonces que el papel del bautizador es del todopoderoso Dios, pero Él usa algunos de sus instrumentos. Otras referencias del bautismo de Jesús podrían estar allí en Mateo 3, versículo 13 al 17 y Lucas 3, 31 y 32. ¿Qué significa el agua en el bautismo? El agua es símbolo de limpieza y de purificación, como habíamos empezado leyendo. Y esa es una necesidad que debe ser constante en nosotros. Generalmente cada uno de nosotros tenemos por costumbre justificarnos. Inmediatamente que metemos la pata, yo solamente con que pise a alguien en algún lugar, inmediatamente que le pido perdón, le quiero dar una explicación. Y comienzo a decirle, no, lo que pasa es que los zapatos son nuevos, lo que pasa es que yo no vengo nunca por acá. Enseguida quiero explicar por qué son las cosas. Cuando me equivoco, quiero explicar. Cuando no hago las cosas, quiero justificarme. Cuando no congrego, digo, no, hoy no pude. Cuando no voy a la célula, digo, no, vos sabés lo que pasó. Quiero justificarme. A veces lo que hace falta sencillamente es decir, perdón. Y cuando uno pide perdón, entonces entra en esa línea de la que hoy estábamos hablando, en esa línea del arrepentimiento, que es tan genuino y tan poderoso que me lleva a un cambio de rumbo. Y entonces, antes no venía, pero una vez que me arrepiento y pido perdón, sin dar tanta explicación, simplemente vengo. Yo antes me conducía de una manera que dañaba, afectaba, lastimaba a alguien, y en vez de darles explicaciones, ahora pido perdón, hago un giro y sencillamente empiezo a hacer las cosas como las tengo que hacer. Cuando dejamos de dar explicaciones y simplemente nos dedicamos a pedir perdón, apelamos a la necesidad de ser limpiados de nuestra culpa por el único que puede limpiarnos de esa culpa. Salmo 51, versículo 2, nos dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ese debe ser el deseo de nuestro corazón, previo a bautizarme, bautizándome y a años de bautizarme. Hoy sacaba cuenta cuántos años hace que me bauticé, 3 años ya que, no, más, como 30 eran. Así que hace 30 años, sí, tenía 11 ya, no, pero hace mucho. También nos bautizamos juntos. Así que hace mucho. Pero bueno, la verdad que el agua cambió de color ese día, pero fue de mucha bendición. Pero la idea es que sí había una cosa, aunque no había plena conciencia del acto, sí había una cosa. Habíamos entendido la necesidad de ser limpios y que el único que podía limpiarnos era el Todopoderoso. El agua es tipo de la palabra y es la palabra la que nos limpia. Cuando la palabra de Dios empezó a llegar a mi corazón, empezó a hacerme entender que algunas cosas de las que yo quería justificar no eran para justificarme, sino para arrepentirme.
Yo era especialista en justificarme. En medio del pecado podía dar unas explicaciones que dejaban convencido a cualquiera. Pero fui convencido de pecado por el Señor. Y entendí la necesidad de ser limpiado. Y hoy a la distancia, leyendo lo que el salmista dice, lávame más y más de mi maldad. El salmista está diciendo, no pares porque tenés para el rato conmigo. Aunque hace tiempo que estoy en la iglesia, aunque hace tiempo que me bauticé, todavía necesito ser limpiado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ezequiel 36, versículo 25 dice, entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Zacarías agrega algo en 13:1 y dice, en aquel día habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, a fin de limpiar el pecado y la impureza. Necesitamos ir al Señor diciéndole que nos limpie por completo. Algunos de nosotros hemos aprendido a convivir con las pequeñeces que son tan mortales y tan dañinas como aquellos grandes errores que cometíamos hace tiempo atrás. La fuente de bronce que estaba en el tabernáculo es una tipología del bautismo que nosotros llevamos adelante como cristianos. Por medio de ella Dios le enseñó a los sacerdotes que servían en el tabernáculo que antes de ministrar en las cosas santas, primero deberían lavar sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Y necesitamos entender que Dios quiere purificar nuestro ser para su servicio y para su gloria. Éxodo 30, el versículo 19 y 20, después usted lo puede leer. Por tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Juan 15, versículo 3 dice, ya ustedes, declararlo sobre el que está al lado, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora, agrega el versículo 4 del capítulo 15, permaneced en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ya estamos limpiados por la palabra. El acto del bautismo es confesarlo públicamente, dar testimonio de que la obra ya está hecha, pero tenemos que permanecer. Tocarle el hombro con mucho alcohol en la mano al que está al lado y decirle, permanece en el Señor. Aleluya. Versículo 17 versículo 14, y leemos hasta más adelante del capítulo que leíamos, 17. Yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Necesitamos ir al Todopoderoso constantemente, hacer memoria del bautismo y no creer que ya habiendo cumplido con algunas pautas y habiendo pasado por algunos pasos, ya todo está hecho. Debo permanecer. Y si hoy tuviera la oportunidad de pasar por las aguas nuevamente, lo haría con todo gusto, pero no es necesario. Puedo hacer memoria de lo que sucedió y creerle a Dios que Él es suficiente para hacer la obra completa. Leo por último, para que ya preparemos nuestro corazón para orar, Efesios 5, versículos 25 y 26. Comienza diciendo, es un pasaje que generalmente leemos cuando llevamos adelante una boda. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia. Pero quiero quedarme con esta parte del texto, que dice, Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Versículo 27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga manchas, ni cosa semejante, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Esa es la iglesia que Dios espera. Ni vos ni yo con nuestras fuerzas, por más que estemos deseosos de lograrlo, lo podemos alcanzar. Será solamente a través de su gracia y de su amor, por la verdad que nos hace completamente libres, por el lavamiento que recibimos a través del poder que hay en su palabra. Es solo así que tendremos la victoria. Ponete de pie y vamos a decirle juntos al Señor. Señor amado, te damos gracias porque has sido fiel con nosotros. Señor, hoy traes a memoria el evento y en algunos pones el deseo de llevar adelante el evento, de dar testimonio de tu poder manifiesto en nuestro favor. Pero queremos rogarte, Dios, que podamos darle el valor que esto tiene. Señor, hemos entendido que el bautismo es una manifestación de arrepentimiento, el deseo de dejar atrás una manera errónea de vivir. Y si en este tiempo nos hemos contaminado, nos hemos desenfocado y hemos comenzado a vivir erróneamente, sin darte explicaciones como lo hablábamos, hoy te pedimos, Dios, perdónanos. Levanta tu voz y decir al Santo: Señor, te pido perdón por cada una de esas faltas que tengo presente, de la que tengo memoria, y aún de aquellas que estás trayendo a memoria al medio de la oración. Te pido perdón, Dios amado, y te ruego que hagas una obra completa en mi ser, que me saques de este lugar limpio, que tu palabra me renueve, verdad, haga la obra que tenía pensada hacer en mi corazón. Señor, es en el nombre de Jesús que hoy determino estar dispuesto a ser limpio por tu palabra. Señor, sea tu palabra la que ejecute la total limpieza de mi corazón y me capacite para andar en los niveles que vos me llamaste a andar. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias. Porque solo es por tu gracia que puedo permanecer en vos. Porque cuando yo permanezco en vos, vos permaneces en mí. Y esta es la manera de andar en la victoria. Entendí claramente por tu palabra que de no permanecer sería como una rama que no lleva fruto y que debería ser cortada. Gracias por tu misericordia, Dios de oportunidades. Gracias porque hoy puedo pararme delante tuyo, declarando tu limpieza, declarando la perfección de tu limpieza, de tal manera que pueda habitar delante tuyo. Auxílianos para dar fruto, auxílianos para permanecer, auxílianos para andar en la victoria que nos llamaste a andar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la misión que nos diste en este mundo. Gracias, Señor amado, porque por tu palabra somos santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Jesús, porque enviados por vos estamos creyendo en que la obra de santificación es completa en cada uno de nosotros. Gracias, Dios.